Acabo de graduarme de la escuela de medicina y mi nuevo hospital tiene algunas reglas muy extrañas. Así que cuando el hospital St. Francis en Charleston, West Virginia, me ofreció un puesto, empaqué mi triste vida en 3 bolsas y busqué oportunidades en las colinas de Appalachia. 19 de nosotros comenzamos en julio y desde entonces 13 han abandonado. La mayoría de mi clase entrante no pudo manejar a la jefa de medicina. La doctora Devian Scred es, sin duda, la mujer más desagradable que he conocido. Ahora sé por qué. 19 de ustedes comienzan hoy y tenemos una apuesta sobre cuánto durará cada uno, nos dijo el primer día. Un frío helado se instaló en el fondo de mi estómago al ver que todos miraban una lista de reglas que solo yo no tenía. Si no pueden seguir estas reglas, no habrá lugar para ustedes en este hospital. Bueno, exclamó con exasperación, ¿por qué están parados aquí? La gente se está muriendo. A trabajar. Nadie quería mostrarme su lista de reglas, así que tuve que esperar hasta que uno de mis compañeros de clase muriera. Tomó casi una semana. Estaba trabajando a las 3 de la mañana. Me dirigía apresuradamente a otra habitación para que un paciente no supiera que estaba buscando en Google sus síntomas. Los médicos hacen esto mucho más de lo que te das cuenta. Cuando vi a Mayren solo en un quirófano, me detuve inmediatamente. Mayren, chirrié. ¿Qué diablos es eso? Sus brazos trabajaban furiosamente, pero le daba la espalda, así que no podía ver qué estaba haciendo. Algo no estaba bien. Poco a poco, me acerqué a Mayren, sin querer asustarlo. Estamos muy ocupados en este momento, ¿necesitas ayuda con algo? No mostró signos externos de que me hubiera escuchado. En cambio, siguió bombeando furiosamente en la tarea en cuestión. Cuando estaba a 5 pasos de él, pude ver gotas de sangre volando sobre su hombro. Lo cual no tenía sentido, ya que él había estado solo en la habitación. Mayren, susurré, apenas lo suficientemente fuerte como para oír mis propias palabras. Me acerqué lentamente por su lado izquierdo, finalmente llevando la escena a plena vista. El abdomen de Mayren estaba dividido desde el esternón hasta la pelvis. Su esófago se derramaba y su estómago estaba sobre la mesa. Un nido de intestino delgado tembloroso se extendía desde la parte inferior de su estómago hacia atrás, en su torso desgarrado. Mayren no mostraba signos externos de dolor. Estaba demasiado ocupado trabajando. Sostenía su propio estómago fuertemente con su mano izquierda, los pliegues brotaban entre sus dedos como pan sin hornear. Su mano derecha trabajaba furiosamente con un bisturí, cortando su órgano en tiras. Ríos de sudor caían por su frente con la intensidad del esfuerzo. Intenté gritar, eso fue suficiente para que Mayren me notara. Poco a poco levantó la cabeza. Lentamente, sonrió. No era una sonrisa feliz. Con el contacto visual fijo en mí, se lamió los labios, apuñaló enojadamente un pedazo de su estómago y lo llevó a su boca. Mordió. Masticó. Luego se lanzó. Pero la mayoría de las personas no saben cómo moverse con sus entrañas expuestas para que todo el mundo las vea, y esto fue su perdición. Las tripas desgarradas de Mayren se engancharon en la esquina de la mesa y cayó al suelo. Finalmente, gritó. Había aprendido muy temprano en mi carrera médica que la compartimentación es indispensable. Ese instinto se apoderó de mi cerebro en ese momento y actué clínicamente. Mayren aún sostenía el bisturí con su mano derecha. Lo pateé, con fuerza, y voló de sus manos. Me miró y chilló. Con sus entrañas aún enrolladas alrededor de la mesa, pensé que mi mejor opción era retirarme. Me moví hacia la parte trasera de la habitación cuando un médico y un conserje entraron corriendo. Y en posiblemente el momento más impactante de la noche, me di cuenta de que no estaban sorprendidos. Mayren fue anestesiado, sometido y extraído en menos de 1 minuto después de su llegada. Por un momento, me quedé solo con un charco de sangre y revestimiento estomacal picado. Y algo más. Una hoja de papel yacía en el suelo, su esquina apenas tocando el borde de la sangre que se extendía lentamente. Mayren había dejado caer su lista de reglas. La parte práctica de mi cerebro continuaba impulsándome. Arrebaté el papel del suelo y salí rápidamente de la habitación, procurando evitar el charco. No quería dejar huellas de sangre en mi camino. Sabía que tenía que leer la lista tan pronto como pudiera encontrar 30 segundos ininterrumpidos para mí. 3 horas después, tuve mi oportunidad y me metí en un armario de conserjes. Y leí.
Reglas del Hospital St. Francis, pautas para nuevos médicos. 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, compartas tu copia de las reglas con nadie más. 2. Si algún otro médico muestra un comportamiento errático, abandona el área inmediatamente. No hagas contacto visual. 3. Si algún otro médico es abordado o detenido por alguien con uniforme de conserje, no interfieras. Nunca preguntes por ese antiguo médico de nuevo. 4. Nunca toques ninguna bolsa de Reese's Peanut Butter Cups aparentemente abandonada. Es el dulce favorito de la doctora Screed. 5. Cualquier niño que muera en el Hospital St. Francis debe ser cremado dentro de los 120 minutos del tiempo oficial de muerte. Si sospechas que esta regla ha sido quebrantada, alerta a la doctora Screed y el hospital será evacuado. 6. No hay una unidad de quemados para niños en el Hospital St. Francis. Si te encuentras allí, continúa caminando hasta que vuelvas a un territorio familiar. Esto generalmente requiere viajar en línea recta por el pasillo central durante 47 minutos. No llegarás a una pared durante ese intervalo. 7. Esta regla se basa en la necesidad de saber. 8. En cada habitación se guarda una pequeña cantidad de ácido sulfúrico. Esto solo está destinado para usar en pacientes con médula espinal seccionada. Si atacan, una inyección hipodérmica de H2SO4 en el cráneo es la única forma de someter al sujeto. 9. La morgue debe albergar al menos 13 cadáveres en todo momento. 10. Si te encuentras en el techo del hospital sin recordar cómo llegaste allí, solo tienes dos opciones. Esperar a que un equipo de extracción te encuentre o saltar 4 pisos hasta la acera en Court Street. 11. Si ves la habitación 1913, no mires directamente los números. No abras la puerta. Esta es, con mucho, la regla más importante. Mi corazón se detuvo cuando la puerta se abrió. La doctora Screed me estaba mirando. Lo poco de emoción que brillaba a través de su apariencia parecía ser sorpresa. Ambos permanecimos, congelados, durante 5 segundos de agonizante silencio. Dijo arrastrando la voz gravemente, estoy sorprendida. Miró hacia abajo la lista de reglas manchada de sangre que tenía en la mano. Busqué palabras. Cualquier palabra, porque literalmente cualquier respuesta me haría ver menos culpable de lo que me veía en ese momento, mirando a mi jefa, la jefa de mi jefa, sin decir literalmente nada en mi defensa mientras ella pesaba mi alma con sus ojos. Y no dije nada. Tomaste una lista que no era tuya y no estabas en ninguna parte después de que tu compañero experimentara un incidente tan antinatural, dijo la doctora Screed con un bufido, y Maire ni siquiera pudo seguir la regla más importante. Apretó los dientes. Tenía una racha de 4 años prediciendo cuando se romperían más pronto los médicos que llegaban. Esto arruinará mis posibilidades en la lotería de la oficina. El fantasma de una sonrisa rozó sus labios antes de darse la vuelta para irse. A trabajar, doctor. Te quedan 3 horas en tu turno y esos síntomas no se van a investigar solos. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que escuché mi propio jadeo por aire. Tembloroso, salí lentamente del armario de conserjes. Rápidamente volví a guardar la lista de reglas en mi bolsillo, reflexionando sobre el hecho de que acababa de lograr lo que podría considerarse una victoria real. Quizás, solo tal vez, lograría mantenerme a flote en St. Francis después de todo. Me volví para dirigirme por el pasillo cuando me detuve en seco. Todo era desconocido. ¿Qué demonios había sucedido? Miré a mi alrededor. El diseño del pasillo me resultaba familiar, pero todo estaba raro. Podía escuchar a personas hablar en las habitaciones, pero la inmediata cercanía estaba desprovista de toda persona excepto yo. Nada tenía sentido. Entonces, miré hacia arriba. Hospital St. Francis, unidad de calcinado de niños. Un médico en un pequeño pueblo de la India. Es una historia de segunda mano, sobre el tío de mi cuñado, quien era médico en un pequeño pueblo del sur de la India. Llamémoslo Dr. I. Una noche, después de cerrar su consulta, estaba durmiendo en casa. Hubo un golpe en la puerta de su hogar. La abuela del doctor I abrió la puerta. En la India, las puertas suelen tener 2 capas, una interna y otra externa. Aquí, la interna estaba abierta y la externa transparente estaba cerrada para mayor protección. Frente a su abuela, en la oscuridad de la noche, había una persona que, en el idioma local, tamil, pedía al médico que ayudara a su esposa,
quien estaba embarazada y necesitaba atención médica urgente. La abuela no quería molestar al doctor así que básicamente dijo que estaba descansando y que por favor volviera por la mañana. Sin embargo, él insistía mucho, argumentando que era muy urgente y que su esposa estaba en estado crítico. Al escuchar todo el alboroto en la puerta principal, el doctor se despertó y, después de entender la situación, aceptó ayudarlo. Empacó cualquier equipo médico que creyó adecuado y salió con el desconocido para ayudarlo. Dado que se trataba de un pequeño pueblo rural en la India, las luces de inundación o de la calle no son muy comunes. Por lo tanto, en el camino hacia la casa donde su esposa necesitaba ayuda, todas las rutas estaban completamente oscuras y sin mucha iluminación, por lo que el doctor aún no había visto claramente al desconocido. Solo podía distinguir que llevaba algunas ropas. El desconocido seguía diciéndole cuánto lamentaba molestarlo tan tarde en la noche y que su esposa realmente necesitaba atención médica. En el camino, el desconocido se dirigió hacia un cementerio, lo que hizo que el médico se detuviera y le preguntara lo obvio. El desconocido respondió que su casa estaba detrás del cementerio y que cruzarlo sería la ruta más corta hacia allí. Aunque el doctor aceptó seguirlo, a pesar de no estar completamente convencido, pensó que al menos tenía cierto sentido y que no había razón para dudar de él aún. Al caminar por el cementerio, pasaron cerca de una zona con una farola y, por lo tanto, con mejor iluminación. En este punto, el médico no podía creerlo, pero a pesar de intentar localizar el rostro del desconocido, no podía ver nada. Todo lo que podía ver eran algunas ropas flotando en el aire. En este momento, obviamente trató de ocultar su sorpresa y trató urgentemente de pensar en una excusa para salir de allí. Así que le dijo a la figura que se había olvidado de parte del equipo clave y que necesitaba volver a casa a buscarlo. A pesar de la insistencia del desconocido de que no era necesario y que simplemente lo dejara estar, el médico de alguna manera logró librarse, argumentando que el equipo era muy importante y que incluso dejaría su caso actual si no le creía. Dejando la bolsa atrás, corrió hacia su casa, esperando que el desconocido pensara que se apresuraba a obtener el equipo en lugar de escapar. Una vez en casa, le contó lo sucedido a su abuela, ambos permanecieron vigilantes toda la noche, pero finalmente logró descansar un poco. Por la mañana, aún impactado por los eventos de la noche anterior, el médico fue a trabajar como de costumbre e intentó llevar a cabo su rutina diaria, tratando de olvidar lo que había sucedido. Durante el día, el alcalde local, básicamente alguien en un alto cargo en el gobierno local del pueblo, había venido a su consulta para que le revisara a su hijo. Mientras se hablaba de cosas triviales, el médico mencionó cómo el gobierno local podría hacer más para instalar más luces de calle, con el fin de mejorar la visibilidad por la noche. Citó el incidente de ayer como ejemplo, sin entrar en detalles, básicamente sugiriendo que no podía ver nada mientras seguía a un posible paciente. El alcalde se mostró intrigado por el ejemplo, así que le pidió al médico que lo explicara más a fondo. El médico proporcionó algunos detalles, pero aún omitió el detalle de que básicamente vio lo que era una figura invisible, ya que cosas como esta pueden ser percibidas como signos de locura en la cultura india. El alcalde parecía interesado, pero tranquilo, y le pidió al médico que pasara por su oficina cuando cerrara la clínica. Aún afectado por el evento de la noche anterior y ahora preocupado por las revelaciones que podrían surgir con el alcalde, el médico cerró la clínica antes de lo habitual y fue a la oficina del alcalde. Mientras estaba allí, el alcalde pidió una evaluación más clara y franca de los eventos contados por la tarde. Una vez que el médico reveló la verdad completa, el alcalde retiró 3 expedientes de médicos de su escritorio. Pensando que estos eran médicos potenciales que podrían ser invitados al pequeño pueblo, el doctor estaba impresionado y feliz de que más médicos fueran invitados al pequeño pueblo que necesitaba más experiencia médica. Sin embargo, el alcalde dijo que estos 3 médicos habían estado desaparecidos anteriormente en circunstancias similares a las que había experimentado el propio médico la noche anterior, donde los habían atraído a una emergencia médica tarde en la noche y luego no los volvieron a ver. Esto obviamente sorprendió aún más al médico y comenzó a estar mucho más vigilante, especialmente por la noche. Trabajo en la consulta de un médico. Pero hay algo mal en los expedientes de sus pacientes. Esta semana se suponía que debía digitalizar todos los expedientes de pacientes del Dr. Marnen. Me sentía bien con mi progreso cuando lo vi. Un segundo archivador, escondido detrás de los estantes, que nunca antes había notado.
Suspirando de fatiga, abrí de un tirón el primer cajón. Saqué un expediente de la sección A y comencé a leer. Aberdeen, Carla. Está bien, Carla, veamos si estás en el sistema. Coloqué el expediente en el escritorio, me senté frente a la computadora y escribí su nombre. No apareció nada. ¡Oh, demonios! No voy a hacer todos los expedientes de este archivador. Pero suspiré, abrí un nuevo expediente y comencé a copiar los datos. Carla Aberdeen. Fecha de nacimiento 24 de abril del 72. 5 minutos 9, 176 libras. Finalmente, llegué a las notas del médico. Estaban escritas de manera desordenada, como si tuviera prisa. Me puse mis gafas y leí. Quejas de eczema. Picazón después de comer algunas frutas. Los pulmones pueden ser útiles. Me detuve y volví a leer la última línea. Los pulmones pueden ser útiles. Encogí los hombros, pensando que era algún tipo de error o referencia a algo. Lo escribí en la computadora y tomé el siguiente expediente del archivador, un tal señor David Akowski. Pero las notas del médico eran aún más extrañas esta vez. Antecedentes familiares de ataques cardíacos. Gran área de superficie cutánea. Lo escribí en el sistema y miré la pantalla. ¿Gran área de superficie cutánea? ¿Qué significa eso? Cuando llegué al siguiente, una tal Miss Carolina Allenson, sentí que el nudo en mi estómago se apretaba. Historial de estrés laboral y ansiedad. Ataque de pánico reciente. Los pies tienen un tamaño perfecto. Me alejé de la computadora. Con el corazón latiendo fuerte, recogí el expediente y lo estudié. Debe haber una explicación. Pero no podía pensar en ninguna. Respiré profundamente. Luego tomé el teléfono y marqué el número en el expediente de Caterina. ¿Pero qué diré? Ni siquiera lo sabía. Solo tenía un presentimiento terrible y molesto y quería hacer algo al respecto. Pero no tuve suerte. Bup, bup, bup. Lo siento, ha alcanzado un número que está fuera de servicio. ¿Qué estás haciendo? Me di la vuelta. El doctor Marnen estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados sobre su bata blanca. Estaba digitalizando los expedientes. Como me dijiste, balbuceé, colgando el teléfono. No esos expedientes. Agarró violentamente los expedientes del escritorio, los metió de nuevo en el archivador. Luego sacó una pequeña llave de su bolsillo y giró las cerraduras de cada cajón. Clic, clic, clic. Termina esto, ¿de acuerdo? Asentí. Y luego se fue. El silencio apretaba. La sala de espera estaba vacía y en silencio. Miré el reloj, 4:45. No vendrían más pacientes. Ahora solo estábamos el doctor Marnen y yo en la oficina. Así que hice lo que haría cualquier persona razonable. Apagué la computadora, agarré mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. Mientras me apresuraba hacia la salida, vi al doctor Marnen al final del pasillo. Estaba abriendo una puerta, la puerta que me dijo que llevaba al armario de suministros. Pero más allá de él, pude ver una escalera que se retorcía hacia la oscuridad.